Occidente había sentenciado a muerte al motor de combustión, apostando todo al futuro eléctrico y urgiendo a su desaparición. Poco importaban el precio exorbitante de los vehículos o la angustia ante una posible avería. Sin embargo, China se negó a seguir estas reglas. En lugar de desechar el motor de combustión, BYD hizo lo impensable. Lo perfeccionó hasta el punto de desafiar las leyes de la ingeniería occidental. El resultado: una autonomía irreal de 2100 kilómetros, un consumo de 2,9 L cada 100 kilómetros con la batería completamente vacía y una eficiencia térmica superior al 46%. Cuando BYD anunció estas cifras, la prensa especializada clamó fraude y la competencia entró en pánico. Pero hoy, el tiempo de la controversia ha terminado. Utilizando la tecnología que Occidente quería prohibir, BYD ha acumulado un tesoro de guerra colosal, superando incluso a Tesla en ingresos globales. Como este motor híbrido financió la mayor ofensiva tecnológica del siglo XXI. Todo cambió el 28 de mayo de 2024 en la ciudad de Oncean. Ese día, BYD no presentó un nuevo coche eléctrico de transición. Presentó la quinta generación de su tecnología híbrida, oficialmente bautizada como DM5. Cero en el escenario. La dirección de BYD reveló tres cifras que paralizaron literalmente la industria mundial. La primera fue 46,06%. Esta es la eficiencia térmica de este nuevo motor. Si no eres ingeniero, esto significa que en un motor de combustión tradicional, la gran mayoría de la gasolina que pagas en el surtidor no se utiliza para mover el coche, sino que se pierde en forma de calor. Históricamente, la industria no superaba el 40%. BYD anunció un motor que roza el 50%. Es un verdadero atraco termodinámico. La segunda cifra es el consumo, 2,9 L cada 100 kilómetros. Y aquí radica la genialidad. Esta cifra no se mide en condiciones ideales con la batería completamente cargada. Es el consumo anunciado con la batería totalmente descargada. Este es el peor escenario para los híbridos enchufables europeos. Una vez que la batería se agota, se convierten en pesados lastres sobre ruedas que arruinan el bolsillo. BYD, por su parte, promete mover el vehículo con menos de 3 L. Y finalmente, el golpe de gracia, la autonomía combinada. 2100 kilómetros con un depósito de gasolina y una carga completa. La angustia por quedarse sin energía no solo se elimina, sino que se ridiculiza. Sin embargo, ante afirmaciones tan audaces, el mercado no aplaudió, sino que dudó. En los días siguientes, estalló una violenta controversia en la prensa china. El escepticismo era total. Se extendió el rumor. Había BYD inflado artificialmente sus estadísticas para ganar la batalla mediática. Pero el golpe de realidad fue terrible para los escépticos. Cuando los medios independientes y los probadores tuvieron en sus manos el SIL 06 de MI, los resultados fueron concluyentes. Algunos informes mostraron cifras reales de 2,54 L cada 100 kilómetros. El motor a veces funcionaba incluso mejor que lo comunicado oficialmente. La prueba definitiva de que este motor no era un farol de marketing fue el pánico que desató entre sus propios rivales nacionales. A finales de octubre de 2024, el gigante chino Geely se vio obligado a responder con urgencia, anunciando una tecnología híbrida competidora y reclamando cifras aún superiores. Una guerra total de especificaciones acababa de estallar en China. BYD había establecido un estándar que la ingeniería occidental ya ni siquiera podía disputar. Pero una proeza mecánica por sí sola no derroca el orden mundial. Para entender cómo atraparon a Occidente, hay que observar el plan en su conjunto. En abril de 2022, BYD anunció oficialmente el cese total de la producción de coches 100% térmicos. En ese momento, Europa y Estados Unidos lo vieron como una simple conversión más hacia el todo eléctrico. Fue un error de juicio. BYD no abandonaba el motor de combustión, sino que lo reservaba exclusivamente para sus vehículos híbridos enchufables. Mientras los fabricantes europeos históricos invertían miles de millones en vehículos 100% eléctricos, que la clase media ya no podía permitirse, el gigante chino identificó el verdadero freno psicológico del comprador global, la ansiedad por la autonomía. Y su enfoque mecánico fue radicalmente diferente. Los híbridos occidentales funcionan bajo un principio simple:
El motor de gasolina hace la mayor parte del trabajo para mover las ruedas y un pequeño motor eléctrico lo asiste. El problema de esta arquitectura es que, una vez vacía la batería, se transportan cientos de kilogramos de baterías muertas que disparan el consumo de gasolina. BYD invirtió la lógica, optando por una arquitectura electrocéntrica. En su sistema, es el motor eléctrico el que impulsa el coche la mayor parte del tiempo. El motor térmico solo funciona como un generador ultra optimizado para recargar la batería mientras se conduce, operando a su régimen más eficiente. Esta elección estructural explica la hazaña de los 2,9 L cada 100 kilómetros. Desde principios de 2023, la estrategia comenzó a dar sus frutos. Reuters destacó entonces que BYD ya se había convertido en la fuerza dominante del mercado de híbridos enchufables en China. Pero para exportar esta tecnología a nivel internacional, la empresa aún debía resolver un problema importante: deshacerse de la etiqueta de fabricante de bajo coste. Dieron un gran golpe psicológico. A finales de 2022 y principios de 2023, BYD lanzó su marca Premium Yangwang. Con el U8, un SUV todoterreno electrificado de lujo vendido por más de $150,000, demostraron al mundo que dominaban el segmento de la ultratecnología. Esto no era para generar volumen, sino una demostración de fuerza. El mensaje era claro: si son capaces de hacer eso, sus híbridos de consumo masivo son perfectamente fiables. El anuncio de la quinta generación de M en mayo de 2024 no fue, por tanto, un golpe de suerte, sino la culminación de una estrategia de 2 años. Al tranquilizar al consumidor con una autonomía de 2100 kilómetros, BYD convirtió este motor en un caballo de Troya perfecto. El cliente compra el híbrido por la autonomía y el precio del combustible. El europeo que opta por un modelo híbrido de BYD casi siempre lo hace por una razón pragmática: escapar de la limitación de la recarga en autopista. Pero al firmar el cheque para adquirir este motor, compra sin saberlo el ecosistema tecnológico más temido por nuestras propias industrias, la famosa Blade Battery. Durante años, la ingeniería europea y americana se obstinó en la química NMC, compuesta de níquel, manganeso y cobalto. Estas baterías son densas, pero cuestan una fortuna, dependen de minerales raros cada vez más disputados y, sobre todo, son inestables. Por otro lado, BYD apostó industrialmente por la química LFP, el fosfato de hierro y litio. Una tecnología más barata, sin cobalto e increíblemente estable. Para compensar la menor densidad energética original del LFP, sus ingenieros fueron radicales. Cambiaron la forma de las celdas. En lugar de utilizar cilindros encajados en pesados módulos de protección, crearon láminas ultrafinas, lo suficientemente largas como para atravesar el ancho del chasis. El resultado fue una optimización máxima del espacio en el paquete y una seguridad térmica que se convirtió en la referencia absoluta. La prueba del clavo, una verdadera demostración de fuerza difundida por todo el mundo, obligó a Occidente a admitir la superioridad estructural de esta arquitectura. Pero fabricar una batería segura y un motor eficiente ya no es suficiente para imponerse en la década de 2020. Se necesita un cerebro. En enero de 2024, durante su evento Dream Day, BYD desveló su verdadera columna vertebral digital, la arquitectura SUGI. Los fabricantes tradicionales arrastran un retraso crónico en software. Sus vehículos suelen apilar decenas de calculadoras separadas para gestionar los frenos, la inyección o la pantalla táctil, creando sistemas lentos e imposibles de actualizar globalmente. La arquitectura de BYD, por el contrario, fusiona totalmente la electrificación y la inteligencia del vehículo. Coordina la percepción de los sensores, el control mecánico y la inteligencia artificial en tiempo real. Y es sobre esta base digital ultrapotente que la guerra de precios mutará en guerra de software. En febrero de 2025, la marca desplegó su estrategia GATS-AI y presentó su sistema avanzado de asistencia a la conducción, el D-Pilot. Aquí es donde el modelo Tesla fue atacado de frente. La empresa de Elon Musk siempre justificó sus márgenes vendiendo sus opciones de conducción autónoma a precios elitistas. La respuesta china fue cínica. No busca la exclusividad, sino la democratización pura. El sistema D-Pilot se diversificó inmediatamente, desde el triple LiDAR para la gama alta hasta un sistema 100% basado en cámaras diseñado para equipar vehículos cuyo precio total desciende por debajo de los $10,000.
BYD anunció el equipamiento de 21 de sus modelos. IA generativas de alto rendimiento como DIC comenzaron a infundir el ecosistema. Las funciones de conducción inteligente, antes reservadas a una élite dispuesta a firmar cheques de 5 cifras, se convirtieron en el estándar absoluto de un coche para el día a día. La trampa se cerró perfectamente. El cliente global se dejó seducir por los 2100 kilómetros de autonomía del motor de M5. Pero al hacerlo, compró una batería LFP y un cerebro digital, financiando directamente la estandarización de estas tecnologías. Estos gigantescos volúmenes de ventas generaron una fuerza de ataque financiera inaudita. Y en el tercer trimestre de 2024, la industria occidental se topó con el muro de la realidad contable. La sentencia llegó a través de la agencia Reuters. Con más de 2,011 billones de yuanes en facturación, es decir, aproximadamente 24.000 millones de dólares, BYD superó oficialmente los ingresos trimestrales de Tesla. La empresa cerró el año 2024 con 4,27 millones de vehículos vendidos en todo el mundo. Esto ya no era una simple irrupción, era un cambio de paradigma. La estrategia de utilizar el híbrido para tranquilizar a las masas funcionó más allá de todas las expectativas. Y este colosal tesoro de guerra se utilizó inmediatamente para financiar el frente más difícil para una marca china: la invasión de Europa. Mientras los fabricantes europeos suplicaban a Bruselas que mantuviera los aranceles y las ventas de modelos 100% eléctricos locales se desplomaban, BYD aceleró a finales del verano de 2025. Por segundo mes consecutivo, BYD vendió más coches que Tesla en toda la Unión Europea. Las ventas del americano retrocedieron, las del chino explotaron. Masivamente impulsadas por esos famosos modelos híbridos enchufables que el mercado occidental creía obsoletos. Incluso la fortaleza alemana vaciló. En marzo de 2026, en el corazón del reactor de la histórica industria automotriz térmica, las matriculaciones de BYD aumentaron un 327% en un año. El grupo anunció con orgullo su nuevo objetivo: vender 1,5 millones de vehículos fuera de China en el año. Pero la ironía absoluta de esta guerra industrial es que BYD no utilizó su ventaja híbrida para dormirse en los laureles. La usó para preparar la siguiente etapa. El error fatal de Occidente fue creer que el DM5.0 era la única carta de BYD. Sin embargo, en marzo de 2025, mientras todo el mundo seguía analizando la eficiencia de su motor de gasolina, BYD atacó por otro flanco y desveló la Super y plataforma. Aquí la historia se acelera de nuevo. Esta vez, ya no hablamos de híbridos, sino de una arquitectura 100% eléctrica. La Super y plataforma funciona a 1000 voltios, permite una potencia de carga fenomenal de 1 megavatio. El fabricante anunció la recuperación de 400 kilómetros de autonomía en solo 5 minutos de conexión. Una proeza posible gracias a motores que giran a 30.000 revoluciones por minuto y al uso de carburo de silicio. Por supuesto, los analistas se apresuraron a señalar que la red eléctrica mundial no está preparada para soportar cargas de 1 megavatio y que los costes de infraestructura serían gigantescos. Pero BYD ya tiene la solución. Integran sus propias unidades de almacenamiento de energía adosadas al cargador, anunciando puntos de carga capaces de suministrar 1360 kilovatios. La marca ya no solo vende coches, está privatizando y rediseñando la propia infraestructura energética. En 2026, la industria automotriz occidental se encontró cercada. En el terreno de los precios y la autonomía, fue aplastada por el motor térmico que BYD reinventó. En el terreno del software, el sistema D-Pilot rompió los márgenes de Elon Musk. Y en el terreno de la recarga pura, la Super y plataforma ya estaba preparando la década de 2030. La dominación parecía total. Sin embargo, detrás de esta implacable máquina de guerra, el imperio de Shenzhen comenzó a revelar sus primeras fisuras. No nos engañemos. Contar el ascenso de BYD no equivale a describir un imperio invulnerable. En la primavera de 2026, la industria automotriz mundial asistió al primer verdadero crujido de la máquina china. En su propio territorio, el mercado doméstico se ralentizó. La empresa había acusado recientemente su primera caída de beneficios anual en 4 años, frente a una guerra de precios interna que había laminado los márgenes de todos los actores, incluido el líder. Y a nivel internacional,
La brutalidad de esta expansión se topó con complejas realidades jurídicas y de reputación. En abril de 2026, Brasil incluyó a BYD en una lista negra relacionada con las condiciones laborales severamente criticadas en la construcción de su nueva fábrica sudamericana. El fabricante descubrió, a su costa, que exportarse también significa exponerse a regulaciones y a una presión social que el mercado chino le había ahorrado hasta ahora. Sin embargo, a pesar de estas zonas de turbulencia, la realidad industrial sigue siendo implacable. Al elegir perfeccionar ese motor térmico que todo Occidente quería enterrar, BYD no solo diseñó un coche híbrido con una autonomía récord. Fabricaron el caballo de Troya perfecto. Utilizaron la ansiedad del consumidor para infiltrarse en Europa, imponer su tecnología de baterías, democratizar la conducción autónoma y acumular un tesoro de guerra suficiente para soportar un asedio global. Mientras debatíamos el fin del motor de combustión, BYD rediseñó silenciosamente el futuro de la movilidad.